os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y todos los salvos dicen, amén, ¿verdad? Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta mañana quiero acá predicarles un mensaje titulado Ser bueno. Ser bueno. Oremos juntos. Señor, te doy gracias esta mañana por tu palabra que fue leída. Gracias por poner estos versículos en la Biblia y ayudarnos a entender qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, cómo es que una persona puede llegar a ser una persona buena. Te pido ahora que tu palabra sea la que hable, que tu Espíritu Santo sea el que toque corazones. Te pido que me uses a mí, que me escondas detrás de tu cruz y que podamos verte a ti alzado y recibiendo la gloria por lo que pase el día de hoy. Señor, te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que esta mañana sea el día y que se arrepientan de sus pecados y tornen hacia ti y te pidan que seas su Salvador. Te pido que desde ahora comience a trabajar en esas personas para que al fin del servicio ellos puedan tomar esta decisión. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Gracias, hermanos, por ponerse en pie. Ningún ser humano es bueno por su propia voluntad. Todos tenemos una carne o una mala voluntad para hacer lo malo. Yo creo que el deseo de todos es ser una buena persona. Y la verdad es que yo creo que todos aquí dirían eso. Usted no estuviera aquí en la iglesia si usted diría, yo quiero ser una mala persona. Yo quiero ser el más malvado del mundo. Si usted dice, no, yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque tengo que arreglar mi vida. Muchos vienen porque su matrimonio está a punto de acabar. Algunos vienen porque dicen, estoy enojado todo el tiempo, necesita algo que cambiar en mi vida. Algunos han perdido trabajo tras trabajo por lo que hacen y dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser diferente? Y venimos a un lugar como este, la iglesia, para encontrar respuestas y llegar tal vez al momento de decir, yo soy una buena persona. En este mundo, claro, está lleno de maldad. No tenemos que ver muy lejos para ver eso. Esta semana pasada, el primer ministro de Siria mandó unas bombas de gas a su gente y mató a mucha gente de su país. Cruel, hombre malvado. En Florida, hace una semana, ¿se acuerdan? Parkland High School tuvo una masacre. Un muchacho de 19 años entró a la escuela y mató a 17 personas, 17 jóvenes y maestros, ahí matando a gente. ¿Qué hombre tan más malvado? En Venezuela, Nicolás Maduro es uno de los dictadores peores que ha tenido ese país, o peores en el mundo, y está allá en Nicaragua. Si usted no sabe, en Venezuela, ellos ni siquiera tienen papel de baño a veces no tienen comida, y este hombre malvado le está quitando lo que todos necesitan, y ese es un hombre malvado. En México, si usted es mexicano como yo, usted sabe, hay violencia, hay carteles, los Zetas, el Chapo, todo está allá y todos vemos y ay, ¿qué pasó? Mi familia me contaba que en Monterrey hace unos 7 años estaban colgando a gente de puentes peatonales para que todos vieran. El mundo es un lugar malvado, y si usted viene de El Salvador, usted sabe que la mara allá es dura.
No es nada para reírse o bromear. Están matando gente y siguen haciendo eso. Y uno piensa, este mundo está malo, y reconocemos que el mundo está tan malo y no queremos ser parte de ello. Pero a veces se nos olvida apuntarnos el dedo a nosotros mismos y decir, yo soy malo. Tal vez, digamos, nuestros pecados no son tan grandes o una escala tan grande como los otros, pero para Dios cualquier pecado es pecado. Y muchas veces vemos las cosas más grandes y decimos, oh, yo no estoy tan mal, pero a veces tenemos que apuntarnos a nosotros mismos y decir, yo soy malo. Yo cometo pecados. ¿Por qué es que no puedo dejar de hacer este pecado en mi vida? Isaías 64:6 lo dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia es clara en esto, que todos nosotros como humanos no tenemos en nosotros mismos la habilidad de ser buenos, de querer ser buenas personas. Nosotros, especialmente como hispanos, hacemos malas obras todo el tiempo, pero no nos damos cuenta, porque ya lo hemos justificado, ya decimos, esto es mejor. Por ejemplo, ahí está la mamá, van al restaurante que es un buffet y los niños de 3 años no pagan nada y sus niños de 4. Ya, ¿por qué se ríen? Porque ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? Dile que tienes 3, dile que tienes 3 para que nos ahorremos $1. Y así mentimos, rápido mentimos. La infidelidad a veces. Yo he tratado de ganar a gente para Cristo y compartirles el evangelio, y me han dicho esto: es que tengo otra mujer y no quiero dejarla. Si yo soy salvo, tengo que dejar a la otra mujer y no quiero. Y yo creo que tal vez en un lugar como este pueda haber 2 o 3 personas que están actualmente siendo infieles con su pareja y no están pensando 2 veces en ello. Muchas veces murmuramos, nos quejamos mucho, ¿verdad? Como hispanos, que no sé qué, que el gobierno es esto, que aquella persona es esto, que mi jefe es esto, y estamos hablando, murmurando. Pero si se acuerda, en el Éxodo, el Dios mató a los israelitas por murmurar. Y Dios considera la murmuración un pecado. Y eso es malo. Tal vez algunos están adictos a la pornografía y no pueden dejar ese pecado. Tal vez algunos a las drogas o al alcohol. No pueden dejar de seguir maltratando su cuerpo o su mente y siguen pecando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es malo. A veces decimos muchas malas palabras, malos pensamientos, y decimos cosas como no puedo cambiar, siempre están ahí. ¿Por qué es que no puedo ser diferente? ¿Por qué es que siempre tengo estos pensamientos en mi mente? Y si somos honestos y examinamos nuestras vidas, podemos ver que en realidad sí somos malos. Sí somos pecadores y hacemos malas obras, aunque pensamos que no. Pero si somos honestos, la Biblia lo dice claramente. Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:12 lo dice otra vez: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia es clara, todos nosotros no somos las buenas personas que queremos ser, pero tenemos este dilema: yo quiero ser bueno. ¿Cómo es que haciendo estas malas obras las sigo haciendo, pero yo quiero ser bueno? ¿Cómo es que sigo pecando si es que quiero y tengo este deseo de ser bueno? Pablo nos da un poco de ideas aquí en este dilema, porque él tuvo el mismo dilema que nosotros tenemos. Dice Romanos 7:18, y Pablo está hablando aquí y dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Notó? El querer hacer bien está en mí, pero no el hacerlo. Y Pablo, yo creo que todos los que conocen al apóstol Pablo dirían que él es un cristiano ejemplar, alguien que podemos seguir nuestra vida o imitar como él hizo el cristianismo y seguir adelante. Pero él mismo decía: el querer hacer el bien está en mí, pero el no hacerlo. Esta batalla está con todos y todos queremos decir: yo quiero ser bueno. Creo que los niños son un buen ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando ellos nacen no conocen nada y empiezan a ser muy envidiosos, ¿verdad? Rápido: dame leche para mí, dame el juguete para mí,
¿verdad? Levántate a las 2 de la mañana porque tengo hambre, ¿verdad? Ni siquiera piensan dos veces, ¿verdad? 2 de la mañana. Son bien enojones, ¿verdad? Mi niña tiene 7 meses y cuando le quitamos comida o la botella y empieza a gritar, ¡ah, quiero comida! Así rápido se enoja y no es nada. Son bien egoístas, ¿verdad? Mis niñas, no sé si usted tiene niños, usted sabe esto, se pelean por los juguetes. ¿Y qué dicen? Mío, mi muñeca, mi pelota, mi iPad. Ahora ya todos los niños tienen iPads, ¿verdad? Mi iPad. Todo dicen, ¿por qué? Porque son egoístas y también son ingratos, ¿verdad? No le dicen gracias, lo usan, lo molestan y nunca les dan gracias. Son malvados estos niños. Lo malo es que estas maldades, estos malos hábitos se desarrollan y al crecer vemos el resultado de ello. Y ese es un ejemplo muy bueno para eso. Al crecer se desarrollan. Llegamos a un momento en nuestra vida que lo normal, que lo malo es lo normal y me acostumbro y a hacer las cosas y hago tal vez algunas cositas buenas para apaciguar mi mente, como venir a la iglesia, pero de todas maneras sigo siendo una mala persona, sigo haciendo pecados, cometiendo estos pecados. Ahora, sabemos todos que en nuestro corazón está esta batalla. Y lo bueno es que Dios tiene una solución para esta batalla. Dios tiene una manera que podemos resolucionar este dilema que todos tenemos. Quiero ser bueno, pero sigo haciendo cosas malas. Quiero agradar a Dios, pero sigo pecando. ¿Cómo es que puedo hacer eso? Dios provee la solución y ya no tiene que sentirse con este dilema si es que continúa y vemos este pasaje, lo que tenemos. Queremos ver cómo es que voy a llegar a hacer las buenas obras. ¿Cómo puedo dejar entonces de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno? Y queremos ver de este pasaje tres etapas, perdón, para hacer lo bueno. ¿Cómo puedo llegar a hacer lo bueno? Y hay 3 etapas. Y la primera etapa se encuentra en el versículo 1 al versículo 3. La primera etapa es la etapa de la esclavitud. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los que deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Notó la esclavitud que está aquí, comenzando con el versículo 1, dice que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pregunta: ¿qué puede hacer un hombre muerto? Nada. Está esclavizado a donde está, no puede moverse. Al momento de estar muertos en nuestros delitos y pecados, somos esclavos a los pecados. Notó las 3 diferentes formas o las 3 cosas que nos ayudan a pecar. La primera la encontramos en el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Este mundo es la primera cosa que nos ayuda a pecar. La segunda sigue adelante, dice al príncipe de la potestad del aire, hablando de el diablo. Satanás es la otra persona que nos ayuda a pecar. Y terceramente otra cosa que nos ayuda a pecar, dice, es nuestra propia carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, hablando en el versículo 3 de nuestra propia carne. El mundo, el diablo y la carne son los que nos ayudan a nosotros a pecar, y son las cosas, y el pecado es el que nos mantiene esclavizados. Hay una razón muy simple que seguimos pecando, es porque estamos atados a este pecado, y tenemos 3 enemigos que nos ayudan a seguir estando atados, que es el mundo, el diablo y la carne. Ahora, la palabra de Dios dice la corriente de este mundo. Está hablando de la filosofía, sus pensamientos, qué es lo que ellos piensan, cómo se mueven. Y lo interesante de una corriente es que no tiene que hacer nada para ser llevado, ¿verdad? Si usted ha ido a un parque o a un río, se pone en un tubito, ¿y qué pasa con la corriente? Lo lleva, ¿verdad? Y todos, qué divertido, se van, ¿verdad? Hasta el fin del río. Pero el mundo es así. Usted no tiene que hacer nada
para que la corriente de este mundo, la filosofía de este mundo le lleven a pensar diferente, le lleven a actuar diferente, le animen a seguir pecando, porque si usted sabe, el mundo es perverso. Todo lo que está en la televisión, todo lo que está en Hollywood, todo lo que está en los rótulos que están en la carretera es perverso. Y es fácil ser llevado por la corriente del mundo. Ahora, la otra que dice es el espíritu de desobediencia, o el príncipe de este mundo, hablando del diablo. Y es interesante que pone que el espíritu de desobediencia en el versículo 2, porque todo lo que viene del diablo es desobediencia. Toda desobediencia es de Satanás. Cualquier desobediencia. Dios puso una regla, puso una autoridad en nuestras vidas, y Satanás lo único que quiere hacer es que desobedezcamos. ¿No me cree? Vayamos a Génesis capítulo 3, ¿se acuerdan? En Génesis 3, Satanás, como una culebra, una serpiente malvada, astuta, se fue y le dijo que a Eva, ¿se acuerdan? ¿Con qué dijo Dios? Este es el único árbol que no puedes tomar, cómetelo, no hay problema. Desobediencia. Toda desobediencia viene de un hombre, y ese hombre es Satanás. Y Satanás nos ayuda ¿a qué? A pecar, a seguir desobedeciendo, a seguir haciendo lo malo, a pecar. Ahora, los deseos de nuestra carne es la otra cosa que mencionó la Biblia en el versículo 3. Ahora, yo tengo deseos, usted tiene deseos, y la verdad, nuestros deseos son malos. Queremos lo que no es nuestro, deseamos las mujeres que no son nuestras, queremos las cosas que no hemos comprado o trabajado por ello, y robamos. ¿Por qué? Porque nuestro deseo lo toma. Si se acuerdan de la historia de Acán, era un israelita que fue y combatió en la batalla de Jericó. Después de la batalla de Jericó, él fue a una de las tiendas y se robó cosas, materiales, y se las quedó y las puso en su tienda. Y por la razón que él hizo eso, 36 israelitas en la batalla que sigue murieron. Entonces Josué habla con Dios, y Dios le dice: ve a Acán. Acán fue el que pecó, fue con Acán, y Acán, la respuesta que dijo fue esto: yo vi y codicié. Mis deseos me ayudaron a robar. Lo que yo quería, lo que mi carne deseaba, era lo que me hizo pecar. Y tenemos estos tres enemigos que nos ayudan a pecar. Romanos 6:16 lo dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Entonces nosotros decidimos ser esclavos del pecado, y cuando decidimos obedecer al pecado, nos convertimos en los esclavos de él y nos somos atados a lo malo, y por eso seguimos haciendo lo malo. Cada pecado engrandece la esclavitud en nuestras vidas. Si yo sigo pecando y sigo haciendo lo mismo, esa esclavitud se va a incrementar, y pronto va a ser muy difícil para salirme de ese pecado. Ahora, el pecado está tomando, ya que usted es esclavo del pecado, el pecado toma decisiones por usted y no usted, y por eso es que se frustra al no hacer lo bueno. Porque al estar pecando, el pecado toma control de su vida y continúa. Lo podemos ver esto en un borracho. Cuando alguien empieza a tomar, ¿qué dice? Ya me puedo tomar otra, dame otra. Y usted dice: no, ya, deja. Una ni siquiera debes de tomar una. Pero ¿qué un borracho hace? Quiere más, y quiere más, y quiere más. No puede detenerse. ¿Por qué? Porque el alcohol lo está controlando. Alguien que está en drogas lo vemos así. Cada vez que toma droga, ¿qué dice? Quiero más. Roba cosas para agarrar dinero para poder comprar sus drogas, y quiere más, y siempre quiere más. Vemos eso también en los mentirosos. Cada vez que una persona miente, tiene que mentir más para cubrir la mentira. Y luego tiene que mentir más para cubrir la otra mentira. Y luego más para cubrir esta mentira. ¿Por qué? Porque el pecado toma decisiones por nosotros y ya no podemos parar. Seguimos esclavos al pecado que hacemos. Eso es muy importante. Ahora, cristianos, si usted es cristiano, ha sido salvo, ¿por qué entonces se somete a la esclavitud de aquel pecado por el cual Cristo murió? ¿Por qué lo hacemos adrede? Romanos 6:1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado
¿cómo viviremos aún en él? Pablo simplemente dice, ¿cómo es que vas a vivir en el pecado si Dios murió por esos pecados? ¿Por qué sigues haciendo eso? Ahora, si usted no es un cristiano, si nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿qué puede hacer? Si usted no tiene control, no tiene a Cristo que le puede ayudar, ¿qué es lo que puede hacer? Lo malo es que no puede hacer nada, porque el problema del pecado es que nos lleva a un destino que no queremos, y ese destino es la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lo leímos en Romanos 5:12 también. Como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. El pecado siempre nos lleva a este destino que no queremos llegar. Santiago lo dice de esta manera, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que haya concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Cada vez que pecamos nos lleva a la muerte. Un pecado nada más siempre nos va a llevar a la muerte. Ahora, ¿qué se puede hacer? Si ese es mi destino eterno y nadie quiere ir de ahí, si ese es mi destino eterno y no quiero morir, estar separado de Dios, ir al infierno, ¿cuál es la solución que Dios trae? Pues traemos a la segunda etapa. La segunda etapa es el arrepentimiento. La segunda etapa es el arrepentimiento. Nosotros el versículo 4 al 9. Dice, pero Dios, qué tremendas palabras. Después de que estábamos atados al pecado, esclavos al pecado, siendo ayudados por el mundo, la carne y el diablo, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No todo el arrepentimiento ahí, no todo el cambio, la diferencia. Las primeras dos palabras son asombrosas para mí. Dice, pero Dios. La palabra pero quiere decir, si ustedes conocen la gramática, ¿verdad? La ortografía, quiere decir que lo que pasó antes del pero ya es anulado, ¿verdad? Ya no existe. El pero es como una vuelta de 180 grados, completamente diferente. Pero Dios. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Tiene que haber un momento donde hay que arrepentirnos de donde íbamos y darnos la vuelta hacia donde Dios quiere que vayamos. Ahora es interesante que dice, pero Dios, y después nos da la explicación, ¿quién es Dios? Que es rico en misericordia. Él pudo haber dejado que nos muriéramos en nuestros pecados. Eso era justo para nosotros, morirnos en nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nos amó con el amor que nos amó. Entonces Dios tiene amor, Dios tiene misericordia. ¿Qué pasó con ese amor y misericordia? Nos dio vida juntamente con Jesús. Estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. Cristo nos dio vida. Vida. Es asombroso esa palabra, pero Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice esto: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al dejar de estar muertos en pecado y decir, Señor, tú eres mi Señor, yo quiero seguirte a ti, dame la vida que tú ofreces, la vida eterna. Ese es un arrepentimiento. Dios quiere que todos aquí se arrepientan del pecado que han cometido y vayan a Dios. Note que Romanos 5:8 lo dice así: más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? El versículo 5 lo dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Notó que la misericordia y el amor de Dios es mostrado, se nos enseña por el simple hecho de que Jesús murió por nosotros. Sabiendo que nosotros no teníamos la habilidad de ser buenos, sabiendo que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, por nuestras buenas obras, dijo:
Jesús lo va a hacer. Dios muestra su amor cuando Cristo murió por nosotros, y al momento de Él mostrarlo y nosotros recibir a Jesús, podemos darle vuelta a nuestra vida y seguir hacia lo bueno. Ahora, los versículos continúan y dicen, por ejemplo, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y estamos ahora pensando, pero ¿para qué necesito ser salvo? ¿De qué necesito ser salvo? Del castigo y de la muerte, ¿verdad? El pecado nos mata espiritualmente aquí en la tierra, pero al final de que acabemos nuestra vida aquí en la tierra, vamos a pasar una muerte separados de Dios. Como dijo el versículo, están destituidos de la gloria de Dios, queriendo decir que cuando muramos en nuestra tierra, vamos a pasar la eternidad en un infierno donde no está Dios. Estamos a estar separados de Dios. Pero dice, por eso necesitamos ser salvos. Ahora, la salvación dice que por gracia sois salvos. Ahora, la gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Nosotros no merecíamos esto. La misericordia es diferente. La misericordia es no darnos lo que merecemos, y la gracia es darnos algo que no merecemos. Y Dios es los dos. Dios no nos va a dar la condenación eterna, que es el infierno, y Dios nos va a dar la vida eterna, que está en el cielo. Por eso Dios es misericordia y tiene gracia. Por eso la gracia es importante, porque es un don. Es un regalo. No puede comprar la gracia. Sería ridículo comprar algo que es un regalo. Y luego dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la parte de Dios. Dios dice, yo te voy a dar algo que no mereces, que es la vida eterna. La fe es lo que yo ejercito para poder recibir esa vida eterna. Cuando yo digo, Señor, yo no puedo, yo soy malvado, yo tengo que pagar por mis pecados, pero tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados y los pagó completamente, te acepto. Cuando hacemos eso, Dios nos da la vida eterna, y eso se llama fe. Yo creo en ti, pongo mi confianza total en ti, no en lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo ya soy malo. No hay nada bueno que podamos hacer para poder ser salvos. ¿Por qué? Porque ya somos malos, ya somos pecadores. Entonces necesitamos a alguien que fue perfecto para que cubra ese pecado. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, y lo dice así el resto del versículo, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. La única manera de dejar el pecado, de dejar de ser malos, es pedirle a Jesús que venga y entre en mi corazón. ¿Para qué? Para que entonces Él me limpie de mis pecados y pueda dar la vuelta. Ahora, Jesús es nuestro Salvador, es el que vino a esta tierra para salvarnos. Él como no es como cualquier otro hombre, Él nació de una virgen, queriendo decir que no tiene pecado que le fue heredado de Adán. Él, aparte de nacer de una virgen, él vivió una vida perfecta. Él nunca pecó. Y si Él nunca pecó, ¿por qué murió? Si Jesús hubiera pecado, Él necesitaría morir por sus pecados. Pero Jesús nunca pecó, entonces no necesitaba morir, nunca debió haber muerto. ¿Y por qué lo hizo? Porque alguien tiene que pagar por esos pecados. Y Jesús pagó por los pecados que usted y yo cometimos. Ahora la pregunta es simple. Si usted nunca ha reconocido o pedido a Jesús que fuera su Salvador, ¿le ha pedido usted a Jesús que fuera su Salvador? Si usted dice, esto es nuevo para mí, ¿sabe cómo es que puede aceptar el regalo de Dios, el don de la vida eterna? ¿Ha habido tal vez un momento en su vida que usted ha puesto su fe completamente y totalmente en Jesús y nada más para salvarle? ¿O no lo ha hecho todavía? Al final del servicio vamos a tener tiempo para que usted pueda hacer esa decisión. Ahora, esa es la etapa número 2. Primero, la etapa es la esclavitud. Segundo, la etapa es el arrepentimiento. Y la tercera etapa nos encontramos en el versículo 10. El versículo 10 es la libertad. La tercera etapa es la libertad. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Notó lo que dice? Usted y yo, cuando somos salvos, cuando recibimos a Jesús, ahora Dios quiere que hagamos buenas obras. ¿Y cómo es que podemos hacer esas buenas obras?
pues obviamente no lo podemos hacer en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Tenemos que estar apoyándonos en Jesús y Él nos tiene que hacer las obras a través de nosotros. No es hasta que tenemos a Jesús como Salvador que podemos hacer buenas obras o ser buenos, porque Jesús en mí es el que obra y que hace las buenas obras a través de mí. Romanos 8:2 lo dice así, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Notó eso? Nuestra vida en Cristo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del pecado y de la esclavitud que teníamos en la muerte. Cuando una persona ahora es salva o recibe a Jesús, ahora puede y tiene la capacidad de vivir rectamente y puramente. Dios quiere que andemos en buenas obras. Para eso nos hizo, eso es lo que dice el versículo 10, nos hizo para las buenas obras. Otra manera de verlo es Mateo 5:16, dice: si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si Dios quiere que hagamos buenas obras, Él tiene que darnos la capacidad de hacer buenas obras. ¿Y cómo recibimos esa capacidad? Pues cuando uno es salvo, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios viene y mora en nosotros. Ahora, esto no es algo que muchos piensan que es como la chiripiolca, ¿verdad? Que recibe el Espíritu Santo y uno empieza a moverse así: oh, recibe el Espíritu. No. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y mora en mí, queriendo decir que ahora está en mí y ahora puedo hacer ¿qué? Buenas obras. No dice: cuando recibas el Espíritu va a ser la chiripiolca. Eso no es nada bueno. Dice: yo recibo el Espíritu, Jesús viene en mí, yo lo recibo y ahora Él me ayuda a hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que vean mis buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en el cielo. Todo cristiano, toda persona que tiene a Jesús debe ser las mejores personas en su trabajo, en sus hogares, en sus vecindarios. ¿Por qué? Porque necesitan vernos a nosotros y necesitan decir: wow, han de tener un buen Dios. Han de tener un gran Dios que les ha salvado de algo que les ayuda a vivir, porque si no, ¿cómo es que pueden hacer tantas cosas buenas? Yo quiero ser como esa persona. Esa es la razón por la cual Dios quiere que hagamos buenas obras o que seamos buenos, para que vean a nuestro Dios y digan: Él es un buen Dios, yo quiero lo que ellos tienen. Dios quiere que seamos sal y luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Algo tiene que ser más fuerte que el mundo, el diablo y la carne para que yo pueda hacer las buenas obras. ¿Y lo que es lo único más fuerte que el mundo, el diablo y la carne? Dios, su Espíritu. Su Espíritu es el que me va a ayudar a hacer lo bueno, y si no tengo su Espíritu, si no tengo a Jesús, nunca voy a poder hacer lo bueno. Es Jesús en mí, su Espíritu, el que hace las buenas obras a través de mí, no es en mí. Ahora, Pablo habla de esto mucho en Romanos 8. Y si usted quiere hacer este estudio en su casa, lo puede hacer. Romanos 7 y Romanos 8 es el estudio de cómo vamos de muerte a vida. Y en Romanos 8, versículo 8 nos da un poco de información acerca de eso. Dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sabemos que los que han aceptado a Jesús, el Espíritu Santo mora en ellos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, hermanos cristianos, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios, el poder que levantó a Jesús, está en cada uno de los cristianos que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Y esa es la única razón por la cual usted y yo podemos hacer buenas obras. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede ayudar a ser buena gente. Nada más, nadie más, ni siquiera yo. Ahora, si usted conoce a Pablo y cómo él escribía a las iglesias, él estaba escribiéndole a la iglesia que estaba en Corinto, en 1 Corintios. Y les estaba hablando de cómo es que el poder de la salvación, el poder de Jesús puede cambiar a la gente. Y está hablando de esto mismo de que estamos hablando, de cómo es que una persona hace cosas malas y después, por medio del Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo obre en él, después de ser salvo, ahora puede ser
buena gente. Note lo que dice acerca de esta gente. 1 Corintios 6:9, si quiere ir ahí. Si no quiere ir ahí, escuche rápido. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué pecados son más grandes, verdad? Diríamos, esa persona es malvada. Note lo que dice el siguiente versículo, lo que dice Pablo de estos corintios. Y esto erais algunos. ¿Notó? Dio la lista de pecados malos, de personas malvadas y esto eres algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados ¿en quién? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Notó que los corintios tuvieron un cambio? ¿Notó que ellos eran borrachos, eran fornicarios, eran adúlteros y después por medio del Espíritu Santo, por Jesús obrando en ellos, dejaron de hacer las malvadas cosas que hacían y ahora eran buenas personas, eran creyentes? Eso es lo que puede pasar con usted. Yo veo aquí a la congregación y veo personas que solían ser borrachos y ya no son. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en sus vidas. Yo veo aquí a la congregación y veo personas que solían ser infieles a sus maridos o a sus esposas y ahora no lo son. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que obra en ellos. Usted puede ver su vida como era antes, si usted es cristiano. ¿Cómo era? ¿Quisiera regresar? Claro que no. Por eso venimos a la iglesia, por eso aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, Dios nos cambia y podemos ahora ser buenos. ¿Por qué? No por lo que yo pueda hacer o por mi carne, sino porque Jesús obrando en mí, el Espíritu obrando en mí, Él me ayuda a hacer lo bueno. Él es más poderoso que el mundo, el diablo y la carne. Y ahora yo puedo hacer lo bueno. Yo veo tal vez aquí personas que solían vivir egoístas, personas que estaban casi por divorciarse, personas que eran tacañas o ávaros y ahora no lo son. ¿Por qué? Porque Jesús obrando en cada persona, en cada persona que dice, Señor, yo no puedo, yo soy malo, ven y toca mi corazón, ayúdame a mí a ser bueno, perdona mis pecados, ayúdame a mí a seguirte a ti. Y ya cuando uno hace eso, entonces nuestra vida cambia y podemos ser buenos. Ahora, puede haber un cambio completo en su vida. Cuando Jesús mora en nosotros, somos libres para hacer buenas obras. Cuando Jesús no mora en nosotros, no podemos hacer buenas obras porque no somos libres. Estamos esclavizados. Si usted es un cristiano y dice, yo batallo con mis pensamientos, con los pecados que sigo haciendo, la única razón por la que estamos batallando de ello es que estamos viviendo conforme a la carne y no viviendo conforme al Espíritu. Todo cristiano, toda persona que es salva, tiene el Espíritu Santo de Dios y por medio de él puede dejar de hacer los pecados que están haciendo. Ahora, la pregunta para un cristiano es simple. Si Dios quiere que hagamos buenas obras para brillar y que los otros vean a nuestro Dios y quieran algo de Dios, ¿está brillando usted? ¿Está viviendo por el Espíritu o está viviendo por la carne? Hay una diferencia entre hay una diferencia entre el impío en su trabajo y usted que es cristiano en su trabajo. Está brillando. Está dejando que el Espíritu obre en usted. ¿Qué está haciendo con la libertad que Jesús le ofrece, que le ofreció, que tiene? Ahora, si usted no es cristiano, si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, yo le quiero animar a hoy pedirle a Jesús que sea su Salvador. Yo le quiero animar a no dejar de decir, yo lo voy a hacer en mis propias fuerzas, porque le voy a decir un secreto, no va a poder. Nadie puede. Yo no puedo, usted no puede, nadie puede en nuestras propias fuerzas ser buenos. Si usted dice, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero que Jesús me cambie, esta mañana yo le quiero animar a venir a este altar y pedirle a alguien que está aquí enfrente, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Porque esa es la única persona que le puede cambiar. Y si usted es cristiano y no está viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios, yo le quiero animar esta mañana a venir y decir, Señor, no he estado viviendo conforme al Espíritu, estoy viviendo conforme a mi carne. He regresado a la esclavitud del pecado, que ya soy libre, ya no tengo que estar allá. Por favor, ayúdame, me arrepiento de lo que estoy haciendo y ayúdame a cambiar
y ahora seguirte a ti una vez más.